del Señor. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos va sintonizando ahí en su automóvil, ahí en casita, aún todavía en esta mañana. Les saludamos este día 12 ya del mes de junio a esta hora, por la oportunidad que se nos da de poder estar transmitiendo la palabra del Señor. Y bueno, en esta mañana ya tenemos al pastor Natividad Ramos, y qué linda enseñanza la ocasión pasada, hablando sobre las cosas que han de suceder, pero al presente hay alguien que lo detiene. Y bueno, ese es el Espíritu Santo que está trabajando en cada uno de nosotros hasta la fecha, y que esto quiere decir que aún el Señor no ha venido por su iglesia amada. Sin embargo, pues por eso estudiamos la palabra, que sea de bendición aún más de lo que hemos de oír en este día. Padre, le damos gracias por este día que usted nos ha entregado, Señor, un día más de victoria, ya que hay oportunidad para aquellos que aún no han conocido de su palabra. Bendiga una vez más en nuestro corazón esta palabra que ya es bendita. En el nombre de Jesús le damos gracias, le bendecimos, oh Dios, esperando que usted sea glorificado en todo tiempo. Bueno, en esta mañana le damos los micrófonos a nuestro hermano Natividad Ramos, ya que él siempre estas mañanas está desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y siempre con el mejor deseo de que usted sea edificado sobre el fundamento que ya ha sido establecido, siendo la principal piedra del ángulo en nuestro Señor Jesucristo. Así es que muy buenos días, pastor, adelante, le dejamos los micrófonos. Pues muy buenos días, estimados hermanos, y antes que nada, gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de participar reflexionando sobre verdades tan preciosas en su palabra, verdades que construyen nuestra vida cristiana. Y ese es el propósito, por supuesto, esta mañana en nuestro corazón, que las cosas que hablemos tengan significado en nuestro corazón y se conviertan en un tesoro de fe. Gracias pues también a ustedes, mis hermanos del auditorio, que con tanta generosidad nos acompañan todo este tiempo, y esperamos ser una bendición. Y efectivamente estamos en la carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia, particularmente en el capítulo 2. Y como mencionaba nuestro hermano el pastor Isaí Ramos, en la reflexión pasada mencionábamos la versión de Juan y la versión del apóstol Pablo, donde dice que sí, que había un intento de parte de una operación de las tinieblas para traer a escena al llamado anticristo, que es de hecho una persona, pero que también es todo un sistema, una plataforma para hacer posible que ese hombre aparezca entre los hombres. Pero la iglesia está aquí en la tierra, y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, él no puede establecer su reino, no puede, porque entonces diríamos que podía establecerse, llegar cuando en los días del ministerio del Señor Jesús, hacer a un lado al Señor Jesús y establecerse él. Sería una infamia, una locura pensar de esa manera. Muy bien, pues con esa misma medida tenemos que entender por qué no puede establecerse el anticristo, su reino, mientras esté la iglesia aquí. Porque estando la iglesia, donde está la iglesia, está en ella el Espíritu Santo. Por consecuencia, ¿cómo puede establecerse si no pudo establecerse en los días del ministerio del Señor Jesús? ¿Cómo puede establecerse en este tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo una gloriosa operación de ayudar en la construcción del cuerpo de Cristo, de guardar a los creyentes e irlos preparando para un día entregárselos al Señor Jesús? Esto por sí mismo cancela
la opinión de que la iglesia, o la interpretación de que la iglesia estará durante la gran tribulación. A menos que el anticristo tenga el poder para hacer un lado al Espíritu de Dios que está aquí en la tierra, y sobre él puede establecer su reino. Cuando que Pablo dijo que no, había la iglesia, es decir, lo que estorba, dijo Pablo, es la iglesia, pero luego dice el que impide, y entonces ahí encontramos nosotros que la iglesia y la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra no le permiten que esa operación de establecer al anticristo pueda ser ejecutada. Y esto entonces, porque se comenta mucho, se dice que la iglesia pasará durante la gran tribulación. Y nada más que eso nos lleva a ese conflicto. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Acaso dejó la iglesia y se retiró del mundo, la dejó sola, y entonces sí hizo posible la operación del anticristo? Pero Jesús dijo, estará con vosotros y en vosotros para siempre. Entonces, definitivamente la iglesia nunca ha estado sola, no ha estado desamparada durante todos estos siglos. Ha estado cuidada, ayudada, vigilada y conservada por la operación del Espíritu Santo, en tanto Cristo le encargó su iglesia. Él se iba, dijo, pero vendrá el Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes. Muy bien, pues entonces, en esa idea justamente de la aparición del anticristo, el apóstol Juan nos está presentando la idea de una operación de engaño, de mentira, de falsedad en la enseñanza y en la predicación, lo que causa precisamente que ese error arrastre a muchos. Y voy a leer la escritura porque este mensaje en cierto sentido es continuación de lo que hablamos el mensaje pasado. Y voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 24 hasta el 29. Dice el apóstol: pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. O sea, permanezcan en lo que ustedes aprendieron de la fe cuando el Señor los salvó. Y luego, si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué oyeron desde el principio? La versión de los apóstoles. Y como ellos tenían una versión común, recuerda el mensaje, nació comunión entre ellos, pero luego nació comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre decía del Hijo lo mismo que ellos decían. Y entonces nació comunión entre ellos. Y ahora Juan está más o menos tomando la misma idea y está diciendo, si esa verdad que ustedes aprendieron permanece en ustedes, continuará también la comunión con el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Quiere decir que el error venía a través de los enseñadores, de los maestros, falsos maestros de la palabra. Y dice, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza. Cuando aparezca, ¿quién? Pues el Señor. Y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Muy bien, no he acostumbrado ponerle título a los mensajes.
Pero lo voy a hacer a partir de aquí, quizá un poco tardado, pero lo voy a hacer. Y el mensaje de esta mañana sería permaneciendo en la verdad. Y es muy eficiente esa idea o ese título, porque precisamente Juan está hablando que se ha desatado y se desatará una operación de engaño, donde no podemos negar que en este tiempo la mentira se ha hecho mucho más creíble que la verdad, donde hay enseñadores por todas partes, que yo le llamo conferencistas, cada uno trayendo su propia versión de los hechos, cada uno hablando de experiencias muy particulares que han tenido con el Señor para admirar, atraer a la gente. De tal manera entonces que Juan dijo, desde este tiempo ya está hablando el anticristo. Es decir, habla de un espíritu del anticristo, que en realidad es una operación espiritual que tiene la intención de lograr establecer las condiciones que permitan la manifestación pública. Cuando habla de manifestación, habla precisamente de cuando se empieza a hacer público. De tal manera entonces que Pablo menciona que el Señor no iba a venir sin que antes viniera la apostasía, uno, y se manifestara el hombre de pecado, que no debe interpretarse como venir a reinar, sino es el momento cuando en la tierra empezará a dejarse ver la intervención de un hombre con el perfil que la Escritura presenta sobre lo que será ese hombre. Y claro, es Daniel particularmente el que nos da un perfil más amplio de lo que será este hombre. Dice que será un hombre astuto, hábil, entendido en dudas, que se refiere, por supuesto, a esos conflictos, algunos de ellos ancestrales, que nadie ha podido resolver, que ese hombre será capaz de resolverlos y se hará admirable ante la gente. Se presentará como un hombre de paz, y precisamente gracias a esos rasgos, porque no olvide que para que se establezca el gobierno del anticristo, el mundo tiene que aceptarlo, el hombre tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque este mundo Dios se lo entregó a la raza humana, al hombre, para que lo administrara. Por consecuencia, es la raza humana la que tiene que aceptar o rechazar. De tal manera que las naciones lo van a aceptar, y van a aceptar la intervención suya en los asuntos públicos de todas las naciones. A eso precisamente se le llama manifestación. Es decir, cuando Él empiece a hacerse notar, no significa que es el momento cuando establece el reinado. Son cosas distintas completamente, a las que luego a las naciones, a nombre de esa paz que Él quiere, que ha propuesto, las va a poner bajo su dominio astutamente, y será un dominio feroz. Y por cierto, es Juan quien lo llama con el título del anticristo. Usted no encuentra eso en otra parte. Y de alguna manera, la idea de un hombre dominante en toda la tierra, se dice que ha estado en lo que alguien llamó la memoria colectiva de la raza humana, que perciben, ¿sí? Y que es cosa muy conocida,
que perciben que un día se establecerá un gobierno único en la tierra. A eso le llaman la memoria colectiva. No está apelando a que lo diga la Escritura. Por su parte, la Escritura es el apoyo del creyente y la Escritura es categórica y afirma que eso habrá de suceder. ¿Cuándo? Bueno, no lo dice, pero hay algo que el apóstol Juan sí hace. Da una señal que indicará que el tiempo de su aparición se ha hecho muy cercano. Y la pregunta sería, ¿y cuál es esa señal? Él dice que antes que venga ese hombre llamado el anticristo, fíjese bien, se dará en el mundo un fenómeno de carácter religioso y social, que podemos entenderlo como el despertar de esa iniquidad. Y Juan ve eso como un surgimiento masivo, envolvente, que brota de una operación de engaño. Y dice que muchos, que no pocos, fíjese bien, de esos hombres que los llama anticristos, que no es lo mismo que el anticristo, pero que vienen en función de esa intención de las tinieblas, de establecer el gobierno del anticristo, en su tiempo ya habían empezado a manifestarse y los llama anticristos. Y dijo, ya han empezado a ser, ya han empezado a manifestarse. Y agrega que ese fenómeno debe ser entendido como una señal que estamos en último tiempo. Nada más que entonces preguntaríamos, ¿pero qué es lo que estos decían o enseñaban? ¿Qué predicaban? Juan lo dice en el versículo 22 de este capítulo 2, que estos se empeñarán en convencer a los creyentes que Jesús no es el Cristo. Esas serán sus tesis. Jesús no es el Cristo. Y estos son los mismos que en aquel primer siglo introdujeron entre los creyentes la herejía, que Jesús no era más que un mero hombre. Por eso también el apóstol Pablo hace tanto énfasis y habrá de decir que en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. De allí surge la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, que Cristo es Dios y también plenamente hombre. Y entonces estos decían que Jesús no era más que un mero hombre, pero en realidad estaban negando algo más, la redención del hombre. Porque si Cristo no era más que un mero hombre, no calificaba como un redentor, porque todo hombre nace con el pecado original. Consecuentemente, Cristo hubiera quedado descalificado. Es la razón por la cual el Espíritu Santo lo engendró y él nació sin pecado y consecuentemente calificado para redimir a la raza humana. Por consecuencia, estaban negando su divinidad. Pero ahora vea esto. El Señor Jesús habló también de ellos, de los anticristos. Y yo quiero que usted vea lo que el Señor Jesús dijo. Y aún más, ¿qué cosas declaraban todos ellos? Se lo voy a citar. Pero en esto yo quiero que usted note la diferencia
entre lo que Juan decía de lo que hacían los anticristos y lo que Jesús dijo que harán. Note la diferencia. En cambio estos dirán, los de Juan dirán, que Jesús no es el Cristo de Dios. Estos otros de los que Juan de Cristo habló tienen otra línea. Dirán que ellos son el Cristo. Como lo dice el Señor Jesús en Mateo 24:5. Y note cómo lo dice. Dice, vendrán muchos en mi nombre, no pocos, usando su nombre, usurpando la posición de Cristo, diciendo yo soy el Cristo. Con Juan dicen Jesús no es el Cristo de Dios. Acá dicen yo soy el Cristo, pero en ambos casos son anticristos. Unos por negar que Jesús es el Cristo y los otros por usurpar una posición que no les corresponde. Dos cosas dijo el Señor Jesús en este pasaje. Una, que afirmarán que vienen en su nombre, usando su nombre. Afirmarán que ellos son el Cristo. Y ante eso, el Señor amonestó en el verso 4, nadie os engañe. Qué interesante. Es decir, una operación envolvente de engaño sobre la tierra, que en griego quiere decir que ningún impostor los haga vagar como quien está perdido. La iglesia no tiene por qué andar caminando como quien está perdido, que no entiende el rumbo. También significa que nadie los haga andar como anda un vagabundo. Y entonces yo diría que no seamos los creyentes, los hijos de Dios, como gente que camina sin rumbo en la fe, que constantemente preguntan y me preguntan, hermano, ¿usted qué dice? ¿Estará bien esto o no estará bien? Con gusto les ayudo, les atiendo, les apoyo, pero la iglesia no puede andar de esa manera, debe estar arraigada. Aunque debo decir que si los creyentes no conocen la doctrina, y aquí nos volvemos a encontrar con ese proyecto tan riesgoso de haber dicho que la doctrina ya no se enseñara, allá por los años 80, hubo una operación de las tinieblas para que esa versión fuera aceptada en la iglesia. Porque si los creyentes no conocen la doctrina, el cuerpo de fe, como sucede en esta generación, ¿cómo podrán saber el rumbo, mis hermanos? Y la idea es fuerte, es vigorosa, pues advierte que en ella se dará una operación de engaño sobre la tierra. Y con vehemencia el Señor dice, mirad, que significa observar las cosas detenidamente. Por eso yo les digo a mis hermanos, establezcanse en la fe. Volvamos a la doctrina de los apóstoles. Volvamos a eso. Así como el Señor los salvó. Jesús dice, mirad, que significa mirar hasta el más mínimo detalle, porque son tiempos para que sobrevivan los que son verdaderos observadores de la doctrina del Señor Jesús, los que han aprendido de la fe. Mirad que nadie os engañe. Por eso digo que maldad se cometió
al decirle a la iglesia que la doctrina no era necesaria y lo dejaron indefensa a la iglesia frente a los lobos rapaces. Y justamente cuando habla de esa operación de engaño, Juan pone su atención sobre los falsos maestros, que la Escritura enseña se levantarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Vendrá una avalancha, estaba escrito, vendría una avalancha de maestros, de enseñadores, de conferencistas, cada uno con su propia versión de la fe. Pero el problema es por qué la iglesia les ha creído. Les ha creído porque no conoce la doctrina. Son falsos maestros, maestros del error. Y este tiempo es muy adecuado para el engaño, pues son tiempos cuando los creyentes, por otro lado, Pablo le advirtió a Timoteo que tendrán comezón de oír, como lo dice en 2 Timoteo 4:3, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Terreno fértil. Ahora, ¿y eso de comezón qué significa? Comezón de oír. Significa teniendo ansiedad por oír cualquier cosa. Claro, si la iglesia no está alimentada con la palabra verdadera, su alma está gritando que tiene hambre. Y entonces cualquier cosa le llamará la atención. A ver si eso es comida que llena su alma. Y es a eso a lo que el apóstol llama. ¿Quiénes son estos? Juan dice, cuidado, aquí está el gran riesgo. ¿Por qué son creíbles? Pues porque salieron de nosotros. Eran creyentes, eran gente que se movía entre nosotros, entre los hijos de Dios, y comenzaron a figurar como maestros de la fe y llegaron a ser creídos y ser exitosos. Y usted me va a decir, pero ¿por qué, hermano Ramos, si lo que ellos enseñan es un error? Bueno, porque las novedades en la iglesia en este tiempo son un éxito, como luego dicen, un hitazo. Las novedades, estos son tiempos de novedades, porque se ha menospreciado el valor de la doctrina y contra toda escritura han surgido muchos maestros, muchos enseñadores, que Juan dijo, ustedes no tienen necesidad que les enseñen, porque ustedes están enseñados. ¿O no dijo Juan en el pasaje que acabamos de leer? Acuérdese que esto fue dicho también por Santiago. Hijitos míos, no os hagáis muchos maestros. Y bueno, aquí con eso de no os hagáis, yo digo, hombre, Santiago, pero hay el ministerio del maestro. Santiago diría, sí, a los que el Señor Jesús llama para eso, pero estos se hicieron a sí mismos, se nombraron a sí mismos. Usted sabe que ahora se puede nombrar maestro, se puede nombrar apóstol, se puede nombrar profeta, de tal manera que hay una enorme usurpación de funciones ministeriales el día de hoy, donde nadie respeta la frontera de ministerios. Cada cual piensa que puede hacer todo, de profeta, de maestro, de pastor, de evangelista, de apóstol. Y Juan dice, Santiago dijo, no os hagáis muchos maestros. Y a estas fechas, mis hermanos, no me va usted decir que no, abundan los enseñadores, donde cada uno reclama haber recibido revelaciones exclusivas por parte del Señor Jesús, y vienen anunciándose, acabo de venir del tercer cielo o del paraíso, hablé con el Señor,
y él me reveló 4 o 5 claves, me dio 4 o 5 llaves, y entonces la gente se impresiona mucho y van a oírlo porque tienen comezón de oír, porque no están satisfechos. Y siempre aparece, cuando hablo de esto, aparece ante mis ojos, mi corazón, lo que dice la Escritura, que un día el Señor Jesús vio una enorme multitud que eran como ovejas que no tenían pastor. No dice la Escritura que no lo tenían, sí lo tenían, pero que era como si no lo tuvieran, como ovejas que no tienen pastor. Y les empezó a enseñar. ¿Qué le parece? Yo digo, Señor, ¿cómo vas a resolver este problema? Dijo, con la enseñanza, con la verdad. Y estos dicen que el Señor les ha revelado doctrinas, nuevas doctrinas, que ni los apóstoles entendieron, a pesar de que la Escritura afirma que la fe, dice Judas, fue dada una vez a los santos. ¿No están dando cada rato doctrinas? Porque entonces el razonamiento nos diría que el Señor Jesús no entregó a la iglesia todo el cuerpo de fe, sea porque se le haya pasado, o sea porque hizo una excepción para dejarla para este tiempo, pero luego 2000 años la iglesia estuvo sin todo el cuerpo de fe. Sería una locura que alguien dijera eso, pero este tiempo todo es creíble. Y debo decir a mis hermanos que no sean engañados, que la doctrina o cuerpo de fe apostólica no es cosa nueva, al contrario, porque ellos la llaman cosa caduca, no vigente. Alguien yo mencionaba que dijo, el evangelio ya cambió. Dice, de la verdad no procede ninguna mentira. Ahora digo esto porque la versión de Juan es que estos llamados anticristos niegan al Hijo, verso 22 del capítulo 2, mientras que de los que habla el Señor Jesús son lo contrario, afirman que ellos son el Cristo. Y en ambos casos, la palabra los califica como anticristos. Y eso parece una contradicción entre Juan y Jesús, pero no hay contradicción, pues estas dos versiones salen del mismo espíritu de engaño, porque hay que tener presente una cuestión fundamental, que la mentira no es fiel con nada, y pueden ofrecer las versiones más encontradas, más absurdas, que llevan el mismo fin, engañar a los hijos de Dios. Pues tan engañoso sería afirmar que Jesús no es el Cristo, como decir que ellos son el Cristo. En ambos casos se engaña sobre la persona de aquel que dijo que él era la verdad, la persona de Cristo. Versión que jamás podrá ser cambiada ni refutada, porque la verdad es fiel a todo lo que él ha dicho, y el Hijo de Dios jamás cambia. Y si usted observa, a partir de aquí, Juan dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Cómo va a tenerlo? Si dice del Hijo cosas que el Padre no dice. Y aquí quiero que usted ponga cuidado, que el que niega al Hijo no puede tener comunión con el Padre. ¿Por qué razón, mis hermanos? Pues porque el Padre jamás habrá de negar a su Hijo amado, sino lo exalta. ¿Cómo pues podrán tener estos comunión con el Padre
o los creyentes que se dejan arrastrar en esto, ¿cómo pueden tener comunión con el Padre afirmando de Cristo cosas diferentes a las que afirma el Padre? Y es así que llegamos a los versos 24 al 29. Y vea que frente a esa operación de engaño, Juan hace que los creyentes vuelvan a sus ojos aquello que era desde el principio. Justamente algo así como, hermanos, en medio de estos tiempos de error, vuelvan a los principios de la fe. Mire cómo lo dice el apóstol: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Lo quiere más claro? Él diría, quieren escapar del engaño, permanezcan aferrados a los principios, aunque les digan anticuados. Pero el apóstol ha usado la palabra permanecer, como dice en el verso 24 del capítulo 2, si lo que habéis oído desde el principio permaneciera en vosotros, más claro, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando usted recibió a Cristo, le enseñaron la fe y resultó y usted fue salvo. ¿Para qué le cambia al Señor las cosas? En la idea del griego significa quedarse en el mismo lugar. Y si le damos sentido a eso, sería quedarse con las cosas que aprendió sobre la persona de Cristo, las cosas que usted aprendió en el principio. Y mire, eso de permanecer en estas verdades que fueron enseñadas en el principio significa también morar o residir. Pero ¿cuál sería la idea de esto en términos de la fe? El apóstol está amonestando a los creyentes, escúchame mi hermano, a que se establezcan en las verdades que oyeron como principios de la fe. Si lo que oyeron desde el principio, hermanos, permanece en ustedes, permanecerán ustedes en la comunión con el Padre. Es lamentable lo que pasa con las iglesias de este tiempo. Juan dice que hagan de la fe su lugar de residencia, que no anden de un lado a otro. Tenemos una enorme población flotante de creyentes el día de hoy que se mueven por los 7 mares de la fe. No haga eso, dijo Juan. Regresen a los principios y allí hagan su residencia. Y yo les digo a todos mis hermanos redimidos por nuestro querido Salvador, estos tiempos son tiempos muy malos. Estamos en la recta final de los tiempos. Arraiguen su vida en esa fe preciosa. Y así el engaño no los moverá. Pero de nuevo la pregunta, ¿que los mueva de dónde? Dice Juan, de lo que era desde el principio. ¿Y qué oyeron desde el principio? Dese cuenta que Juan está usando las mismas palabras que usó en el capítulo 1, verso 1, cuando empezó diciendo en su carta lo que era desde el principio. ¿Y qué cosa era desde el principio, Juan? Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida. Eso es, porque nosotros lo que oímos, lo que vimos, lo que miramos y palpamos, eso era lo que anunciábamos, o eso es lo que anunciamos, y eso mismo es lo que escribimos, lo que aprendimos del Señor Jesús, porque anduvimos con Él, que eso que hemos enseñado sobre la fe permanezca en sus corazones.
como cuando ustedes fueron salvos, que en eso permanezcan, aunque les digan muy ufanos que Dios está dando nuevas revelaciones de la fe. Nadie se mueva de la fe que tiene y que le dio salvación, porque pronto viene nuestra redención. Cristo viene pronto y las tinieblas andan desesperadas, haciendo que muchos que eran de nosotros hayan cambiado su versión de hechos. Y debo hacer una precisión: no espere que sean gente desconocida. No, la Biblia dice que saldrán del pueblo de Dios, y justo eso es lo que los hace creíbles, hermano. Pero nosotros lo conocemos a este hermano desde cómo empezó. Sí, cómo empezó, pero luego torció su corazón. Y justo eso de haber estado entre los creyentes lo hace ver como gente creíble, y la peligrosidad aumenta, porque serán creídos en todo lo que digan y hagan. Pero no importa quién sea, mi hermano, no importa. Aunque haya sido un hermano muy creíble, si se desvía de la fe, usted tiene que escoger entre el aprecio que le tiene a esa persona y la fe gloriosa. Yo le digo, escojan cerrar filas con la fe, porque es esa permanencia que nos hace permanecer en la comunión con el Padre. Permanezcamos en la fe original. El apóstol está haciendo énfasis y pone mucho énfasis en esta palabra permanecer, tanto así que la usa 22 veces en esta carta, y llama con vehemencia a la iglesia a no experimentar con las novedades ni con los novedosos de la fe. Como dijo alguien, si es novedad, luego no es cosa que fue desde el principio. Y si es cosa que estuvo en el principio, luego no es novedad. Y esta fe preciosa que tenemos en el corazón no es novedad. Ha estado allí desde el principio. Y se lo voy a decir a mi modo: no a las novedades en la iglesia. Ponga una barrera de contención, un cerco sanitario para que no entre ese virus. Y agrega que esas cosas que aprendieron de ellos deben quedarse. ¿Dónde? En vosotros, dijo Juan. Pues dice la palabra que está en vosotros, dentro del alma. Y luego avanza y les da una seguridad basada en eso de permanecer, que es así como pueden permanecer en el Hijo y por consecuencia en el Padre. Se pierde la comunión con el Padre y con el Hijo cuando usted sigue a los novedosos de la fe, porque la fe fue dada una vez. Y luego en el verso 25 el apóstol motiva a los hermanos diciendo que en todo esto nada es estéril, que hay de por medio una promesa para el que permanezca en esos principios, que es la vida eterna. Frente a ese que no permaneció, hay una promesa de vida eterna. Y como siempre, mis hermanos, fui al griego para ver qué era eso. Y el griego dijo que significaba seguridad divina de algo bueno. Alabado sea Dios. Si permanecemos, tenemos la seguridad de que va a suceder con nosotros algo bueno, glorioso, maravilloso. El griego no sabe qué es, y yo digo que no es necesario que lo sepa.
pero sí sabe que significa seguridad, que vamos a vivir tiempos buenos. O esta otra, lo que se pone encima, esa promesa de vida eterna, se pone por encima de cualquier novedad. Y es hacia ella a donde nos dirigimos. Y Jesús mismo nos regaló esta información. Y lo dijo ante muchos testigos, que el que en él creyera tiene vida eterna. Pero Juan dice, hay que permanecer en esa fe. Por eso nuestra historia, mis queridos hermanos, no termina ni siquiera con la muerte. Es también lo que está más allá de los siglos. ¿Y eso qué? Es que siglos es tiempo. Pero las promesas que tenemos van más allá del tiempo. Aunque deje de haber cielos y tierra, y aunque deje de existir el tiempo, esas promesas son inmutables, mis queridos hermanos, inmutables. Yo espero que estas palabras de las que hemos reflexionado esta mañana le sacude el alma y usted revise qué está pasando con su fe. ¿Por qué tan cambiante las cosas? Si la salvación que nos dieron no es cambiante, la salvación que nos dieron es verdadera. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, y vamos a ir entrando más intensamente a la carta que escribió este precioso ancianito, este apóstol, el apóstol Juan. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias a usted también, pastor, por esta palabra que nos ha traído el día de hoy. Permanecer en él. Es una bendición que podamos recibir de parte del Evangelio del apóstol Juan. Así es que bueno, en esta mañana agradecidos estamos, ya que la Escritura nos ha dejado un manual precioso y efectivo para cada uno de nosotros, que no descuidemos una salvación tan grande, ya que vendrán anticristos, así lo dice la palabra. Ya también Daniel nos está avisando. Y bueno, hay un espíritu que se ha manifestado hace casi 2000 años, pero lo que estamos ahora ya va a ser una evidencia total de que los tiempos se están acortando. Usted nos puede llamar en esta mañana marcando al 704-831-2465. Si usted tiene una duda, un comentario, con mucho gusto puede ser bien recibido en esta mañana. Muchos se hacen llamar Cristos y no cabe duda que son enemigos de la cruz. Y bueno, el pastor se nos fue de la línea, y no cabe duda que el anticristo está trabajando, porque sabe que le queda corto tiempo y los tiempos son eminentes, son precisos, y muchos que se hacen llamar cristianos han engañado al pueblo, y esto es muy fácil reconocerlos, y la forma que hablan, la forma que se expresan. Aquellos que no tienen la doctrina, la base, lo básico que es la doctrina, pues muy fácil pueden caer, y llega un momento en que ya no saben ni dónde están, porque simplemente no fueron adoctrinados. Yo les he dicho muchas veces que esto es cuestión de entrar en la doctrina, nos hace fuertes, nos hace sólidos, y la evidencia más fuerte es que cuando viene una cuestión, una doctrina falsa, inmediatamente el Espíritu Santo lo hace detectar dentro de nosotros. Uno se da cuenta de lo que está sucediendo y podemos decir, esto no es de Dios. Son llamados anticristos, y no solamente porque se pongan el nombre de que yo soy el Cristo. Muchas veces en las mismas formas en que las personas lo expresan, uno se da cuenta que no están efectivamente hablando lo que Cristo habló. Así es que en esta mañana nos sentimos más que bendecidos al haber recibido esta enseñanza de parte del pastor Natividad Ramos, donde dice permanecer en él. Así es que manténgase firme en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, en la doctrina, perseverando en la doctrina. Si usted en su iglesia no tienen doctrina, sino simplemente mucha alabanza, mucha adoración, y no es malo, pero déjeme le digo, si no hay palabra, si en la predicación no hay palabra, simplemente historias y muchas cosas que no traen edificación al cuerpo, al rato no pregunte por qué estamos así. Simplemente era porque nos faltó palabra
que nos va a fundamentar. La venida del Señor está más cerca, iglesia, y el tiempo es oportuno. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos dio el día de hoy de poder sintonizar al pastor Natividad Ramos, y esperando que la bendición siempre usted la esté buscando. Y cuidado, alerta pueblo, que la venida del Señor se acerca y los anticristos están funcionando el día de hoy. Me senté